Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. Al mosquito le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos del mosquito transmisor del Zika, dengue y chikungunya, dando vuelta a todo lo que acumule agua. Conoce más consejos en gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia. ¿Qué tal? Buen día. Y bueno, en los últimos meses prácticamente casi 2 veces por semana el Tesoro Nacional emitiendo lo que se llama emisión de deuda, bonos o letras del Tesoro, endeudando, tomando deuda a tasas muy pero muy altas y básicamente para pagar otra deuda que estaba venciendo y al mismo tiempo financiar algo que cada vez es más preocupante, que es el enorme agujero fiscal del Tesoro Nacional, pero que también, digamos, lo tienen muchas provincias y también muchos municipios. Y entonces es un tema que no se está hablando mucho, se habla mucho de que el gobierno emite deuda, emite letras, emite bonos, pero no se está hablando de cuál es el nivel del endeudamiento argentino. Y ya algunos están señalando de que el nivel de la deuda pública, estamos hablando de la deuda pública, no de la deuda privada, sino de la deuda del Estado Nacional, le podemos sumar el de las provincias, municipios, y algunos inclusive suman la deuda que tiene el propio Banco Central y estamos realmente muy, pero muy endeudados. Justamente para hablar de este tema hemos convocado a alguien que conoce muy a fondo todo lo que tiene que ver con la deuda pública, todo lo que tiene que ver con el endeudamiento, que es el licenciado Héctor Giuliano. Le damos la bienvenida esta mañana aquí para analizar justamente este tema que me parece que es crucial y que ya algunos dicen que estamos tocando techo, o sea, ya no habría margen, dada la debilidad de la economía argentina, para seguir tomando deuda, teniendo en cuenta que tenemos una economía prácticamente estancada en los últimos años. Este año se dice que se va a crecer también muy, pero muy poco, y al mismo tiempo se requiere tomar deuda para pagar vencimiento de deuda y también para tapar el agujero fiscal. ¿Es así? Sí, sí. Primero, gracias por la invitación. A ver si puedo resumir todo esto en una respuesta. Lo primero y principal es, ojo a la desactualización de los datos. El último stock oficial de deuda pública es al 30 de septiembre del año pasado. Estamos desfasados unos 6 meses, y no es un detalle menor, máximo porque es una cifra que eso se debe monitorear 3 veces por día. Si no se informa es porque no se quiere. Pero sin entrar en conjeturas, yo hablo sobre las realidades. Efectivamente, primero, el endeudamiento estimativo que resulte del año 2016, yo lo he calculado en un aumento de por lo menos 40 a 45 mil millones de dólares más sobre el último stock al 30 de septiembre, que era 264. Así que, como creo lo mencionó usted, estamos pasando seguramente los 300 mil. Ese sería el nivel de deuda actual. Sería. Con todo el condicionamiento de lo que es una conjetura. No nos olvidemos que estamos hablando de solamente la deuda en cabeza del Estado Central. Acá no hay provincias, municipios, el Banco Central se computa aparte, no hay empresa del Estado. O sea, esto es pelado en cabeza del Estado Central, que efectivamente la totalidad, hasta el último centavo de vencimiento de deuda por capital o principal que se produce, se refinancia. Es decir, el país no paga, no tiene cancelación o amortización neta de sus deudas. Esto es una cosa, desde el punto de vista de la racionalidad financiera, insólita. Es decir, nosotros, pero deudores, los intereses sí lo tenemos que pagar. Claro, ahí está la clave. Es decir, nosotros, deudores, pedimos deuda sin tener capacidad de repago ni poder demostrarla. Quienes nos prestan saben que no le podemos pagar. Entonces, efectivamente, el negocio gira en torno a cuál es la capacidad de pago de los intereses que están aumentando. Usted fíjese que se están dando 3 factores graves. Primero, un crecimiento neto del stock de la deuda por capital. En segundo lugar, un crecimiento más que proporcional de los intereses, porque se está tomando deuda externa y se está corriendo nuevamente el doble riesgo de que se pagan intereses y se arriesga diferencia de cambio. Y tercero,
menor plazo de vencimiento, porque las deudas se están colocando cada vez a tiempos más cortos. El programa del ETES es preocupante, sí, porque 90 días. 90 días, 180 días, se están colocando miles de millones en pesos y en dólares. Quiere decir que eso, por eso yo tengo siempre en mente decir, es la trampa de deuda perpetua. Ahora el gobierno no tiene, la pregunta es la siguiente, ¿el gobierno no tiene otra alternativa que endeudarse y seguir como tarjeteando, digamos, como hace mucha gente que dice, bueno, yo no puedo pagar, tarjeteo y lo veo más adelante? Bicicletear o patear para adelante. Bueno, sí. Eso, en realidad, estrictamente hablando, eso se viene haciendo desde el año 1976. No, esa es la realidad. Pero yendo a, por un lado, la victimización de los gobiernos. Todos los gobiernos, sin excepción, se han lamentado de la herencia de deuda recibida, pero han dejado más deuda de la que recibieron. Este gobierno está haciendo aceleradamente lo que hizo la administración Kirchner antes. Se lamentaba de una deuda recibida, que eran 150.000 millones, y la dejó en 250. 100.000 millones de dólares más de deuda. Bueno, con una ¿pero por qué se diferente. dice que con la gestión que hubo desendeudamiento? Bueno, eso fue un engaño ante la opinión pública. Podía hablarse de desendeudamiento externo, porque se le pagaba privilegiadamente a los acreedores externos, pero con nueva deuda que se tomaba sobre todo de deuda interestado. Y por eso del Banco Central. Se le sacaba dólares, claro. Y es claro, ahora, última cifra, 28 de febrero, el Estado Central, el Tesoro, le debe al Banco Central 95.000 millones de dólares. No se lo va a poder pagar nunca, es un pagadiós. Exacto. Ahora, ocurre que esta deuda se fue acumulando y reciclando durante la administración Kirchner. Subió ligeramente, pero digamos que este valor se contuvo. Lo que sí está subiendo fuertemente son las LEBAC. Y las LEBAC es una forma indirecta de comprar divisas, porque el Estado imprime billetes, con esos billetes compra los dólares excedentes de la balanza comercial y consecuentemente aumenta en forma artificial las reservas, que es la otra cara de la moneda, es decir, el endeudamiento paralelo y la fragilidad del Banco Central, que si usted quiere en otro momento lo tratamos especialmente porque ahora, es delicado. Muy bien, si el gobierno no toma deuda, ¿qué pasaría? Bueno, las alternativas de financiamiento del Estado de libros son tres. Recaudación tributaria. Presión tributaria. Presión tributaria, que ya es excesiva, emisión controlada de moneda, que esa no ha sido nunca debidamente discutida, y deuda. Pero cuando la deuda, que es por definición un recurso extraordinario del Estado, se transforma en una patología de renovación permanente y más deuda, ahí hay que hacer algo. El rey está desnudo y hay que decirlo. Por ende, acá no se trata de ninguna sugerencia irracional, pero separando las diferencias en que hay entre el Estado y una empresa privada, cuando un deudor está sobreendeudado y no tiene capacidad de repago, si no es como está haciendo el gobierno, firmando un pagaré para cancelar otro, o girando cheques sin fondo, porque son de cortísimo plazo, creo que acá se impone pensar en un borrón y cuenta nueva donde el gobierno debiera blanquear este default encubierto que arrastra. ¿Y cómo hace borrón y cuenta nueva? Porque el acreedor lo mata. Default, default no es una mala palabra, default es el reconocimiento de una imposibilidad de pago. Pero usted se imagina al gobierno decir, mire, yo no puedo pagar la deuda. No me lo imagino. Los acreedores vienen acá, pero sabe... No se trata de una actitud irracional o patriotera, esto no es un eslogan político decir no pago de deuda, eso es tan irracional como seguir pagando sin fondo, es decir, invirtamos la pregunta, usted es deudor, no puede pagar, ve que vive firmando deuda. Pero estamos próximos de una situación donde el Tesoro ya no va a estar en condiciones de pagar o va a seguir tomando deuda, ya no puede hacerlo, así que depende de la benevolencia de sus acreedores que le sigan prestando, y yo creo que esta es la parte delicada que no se está diciendo y es un momento grave que estamos viviendo. La Argentina está llegando a un tope
de tolerancia del endeudamiento, porque la tolerancia del endeudamiento no viene por el quantum del stock de capital, viene por la capacidad de pago de los intereses. Y creo que estamos llegando al tope del pago genuino de intereses para no entrar en el anatocismo, es decir, en la capitalización de intereses. Lógico. Cuando usted entra en la capitalización de intereses, entra en zona roja. Porque el acreedor piensa lo lógico. Claro. No me puede pagar ni no me puede pagar el capital, pero no llega a pagarme los intereses, esto es peligroso. Creo que ese es el barómetro, pero igual lo estamos haciendo muy conjetural porque no tenemos datos. Lógico. Esto es importante. Bueno, este es el diagnóstico de la deuda hoy que tenemos en la Argentina. Creo que es un llamado de atención, una alerta al gobierno y a toda la sociedad, porque todos los días leemos que se emite deuda, se emiten bonos, se emiten letras, pero ya estamos llegando a un nivel donde está en riesgo la capacidad de pago de la Argentina, ya no de los vencimientos de capital, como explicó el licenciado Giuliano, sino también del propio pago de intereses. Gracias y nos reencontramos como siempre mañana. Chau. Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. Al mosquito le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos del mosquito transmisor del Zika, dengue y chikungunya, dando vuelta todo lo que acumule agua. Conoce más consejos en gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia.